como les decía, ¿no? Para sus compañeras y compañeros que se conecten ahorita. Y bueno, ya voy a compartir. Bueno, voy a compartir primero, igual en lo que hacemos un poquito más de tiempo. Esto que es lo que ayer no pude presentar en la computadora de allá porque estaba trabando, que es esta función, ¿no? La que tengo ahorita primero aquí de seno de x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Esta que se ve aquí, ¿no? Y se ve claramente que sí, en el centro, en el origen, se ve que hay una continuidad, ¿no? Se ve cómo va creciendo aquí pues, la función. Está definida en el centro y es suave. Y continuamos, ¿no? Entonces, se ve que de alguna manera es una indeterminación removible, de alguna forma, digámoslo así. Entonces, bueno, esa es una de las imágenes que quería mostrar. La otra imagen sería de la última función que vimos también, ¿no? Esta de x por y cuadrada entre x cuadrada más y cuarta, ¿no? Si te fijan, aquí se ve claramente, bueno, aquí que sí lo podemos rotar. Se ve cómo se ve el pliegue ¿no? Aquí se ve que termina, en realidad todo va bien, pero aquí se ve que hay un huequito, no lo puede graficar el sistema de graficación, y entonces no lo podemos remover, ¿no? O sea, se ve que es como ese pellizco que les decía, ¿no? Como que aquí viene continuo, y luego aquí se indetermina hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Serían las imágenes que les quería mostrar la vez pasada, que no se pudo, ¿no? Entonces, nada más era así rápidamente para lo que esperaba que diera las 9:20. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que les había comentado. Un segundo. Bien, entonces ahora sí vamos a resolver, les digo, un problema más de derivadas parciales. Un poquito más difícil nada más, pero para que veamos que es exactamente igual con todo, ¿no? Entonces, obtengamos la parcial con respecto de x de 2y entre y más coseno de x. Entonces, bueno, se ve que este es un cociente, entonces tengo que tratarlo como cociente. Entonces va. El de abajo, y más coseno de x, por la derivada del de arriba, lo voy a poner todo explícito, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Entonces, bien, aquí como tengo la derivada de 2y con respecto de x, esto se me hace 0, como ya habíamos comentado. Ahorita quiero comentar también algo de la tarea. Esto se me hace 0, entonces nada más me va a quedar esto de acá. Y aquí tengo la derivada de esta suma. Entonces ya sabemos que, bueno, voy a tener la derivada de y con respecto a x. Sabemos que se nos vuelve a hacer 0. Nada más me quedaría la derivada de coseno de x con respecto a x, ¿no? Entonces esto me va a quedar menos 2y, que multiplica la derivada de coseno es menos seno. Yo aquí podría sacar el signo menos, pero pues ya lo podemos dejar así, ¿no? Digo, para que se vea, digo, para que no sea tan tardado, ¿no? Entonces, pues, creo que no hay duda de que se puede trabajar muy fácilmente las derivadas parciales, ¿no? Bueno, fue muy rápido, entonces déjenme saco la otra, para que ahorita pueda definir la regla de Clairaut.
O la de las derivadas cruzadas, ¿no? Entonces vamos a sacar también la derivada con respecto de y de lo mismo. Aprovechando que ya tenemos esta función. Entonces, lo mismo, ¿no? De abajo, la derivada del de arriba, menos el de arriba, por la derivada del de abajo. Y este no cambia, ¿no? Entre el de abajo al cuadrado. Esto sí, esto. Bueno, ahora, esto no se nos va. De hecho, sí, entonces nada más me va a quedar. De esta derivada me queda un 2, entonces me va a quedar 2 que multiplica a y coseno de x menos la a. Aquí me faltó el operador, ¿verdad? Entonces sería 2y la parcial con respecto de x. Entonces, la primera, si se me va a ir, ya para hacerlo más rápido, entonces me va a quedar menos 2y. Esta derivada, no, esta es la que no se me va. La derivada, y además yo, por andar corriendo, ¿no? Pero ahí está. Entonces, la primera derivada me queda 1, nada más me queda el 2y, y la derivada de coseno de x con respecto de y, pues es 0, ¿no? Entonces, directamente me queda así, entre y más coseno de x, ¿no? Y esto, bueno, ya no hay mucho que... pues sí, lo podemos simplificar ahora que lo veo. Pero aquí me va a quedar un 2y menos 2y, estos se me van, y nada más me va a quedar coseno de x entre y más coseno de x al cuadrado. Entonces, bueno, como ven, pues no hay mucho problema, ¿no? Nada más quería hacer esto de entrada bueno, para hacer tiempo y para recuperar lo que hicimos ayer, ¿no? Ahora, sigamos ahorita todavía con derivadas de primer orden y entonces vamos a ver cuando tenemos funciones de más de dos variables. Variables independientes, ¿no? Profe, ¿no es 2 coseno de x? Déjame ver. ¿En cuál? ¿La derivada con respecto de y o con respecto de x? De y. A ver, déjame ver, porque sí, esta sentí que me la aventé muy rápido, entonces puede que me haya equivocado, ¿no? Esto primer está bien, ¿no? Esto que lo copié, sí, no hay problema. Sí, ya al final. Al final. Sí, este 2 nada más me faltó, ¿no? Sí, ese era. Sí, gracias. Sí, ese sí es, digo, para tenerlo presente, porque al rato voy a querer sacar la derivada de este con respecto de x y luego la derivada de este con respecto de y. Para que veamos, como les decía, digo, ahorita voy a citar el teorema, pero que tienen que ser igual las derivadas cruzadas, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces nada más, déjenme pongo esto. Entonces son exactamente lo mismo como hemos estado trabajando, nada más considerando que tenemos más variables, ¿no? Sea f de x, y, z igual a x seno de y más 3z, por ejemplo, ¿no? Entonces, obtener la parcial de f con respecto de z, por ejemplo. Y entonces aquí, a diferencia de cómo hicimos la derivación, bueno, implícita por poner donde teníamos ahí una variable z, aquí se ve que x, y, z, las tres son variables independientes, y esto, no sé, lo podría igualar a una w si quieren, ¿no? Para darle un nombre que no fuera
F, entonces me queda la derivada de X seno de Y más 3Z. Entonces, me queda el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Pero la derivada del primero con respecto a Z se ve que se va, ¿no? Que sería igual, ¿no? Si esto lo considero como una constante, sería como que sacamos la constante de la derivada y sale lo mismo, ¿no? Entonces me quedaría X por la parcial con respecto de Z de el seno de Y más 3Z. Es exactamente lo mismo, ¿no, profesor? O sea, nada más, o sea, podría tener yo 5 variables independientes y nada más es derivar Con conforme la respecto a la que derivada. te están diciendo, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Nada más aquí es lo que quería que vean ese punto en particular, ¿no? Ustedes, no importa cuántas variables tengan, nada más fíjense quiénes son sus variables independientes y cuáles son sus variables dependientes. Ahorita déjame termino este problema, nada más antes de que se me olvide porque luego eso me pasa. Si se fijan en la tarea, que es, digamos, uno de los problemas que generalmente siempre les cuesta, chequen el... Ay, déjenme ver dónde se me fue. Chequen el problema 8. Ahí el punto principal de ese problema dice al final del problema, define a X como una función de las variables independientes Y y Z. Entonces le digo, generalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, a las funciones anteriores, que Z era igual a una función de X y Y. Pero aquí le estoy diciendo diferente, ¿no? Definimos a X como una función de las variables independientes Y y Z. Entonces, bueno, se los dejo hasta ahí y ya nada más entonces ustedes hagan las adecuaciones para resolver ese problema 8, ¿no? Nada más, ¿no? Pero exactamente es lo mismo, nada más considerar, o sea, tener bien presente quién es su variable dependiente y cuál es su variable independiente, ¿no? Entonces, ya para terminar entonces tendríamos que hacer la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Y de alguna manera estamos haciendo regla en la cadena, pero todavía no de forma formal y no con otras, como una función que depende de otra variable. Entonces sería la primera por la derivada de seno, coseno, de y más 3z, por la derivada de lo de adentro, ¿no? La derivada de lo de adentro sería la derivada de y con respecto de z, que sabemos que va a ser 0, y la derivada de 3z con respecto a z, que me va a dar 3. Entonces eso sería nada más para tenerlo en consideración, ¿no? Entonces se ve que no hay mucho problema. Entonces aquí les voy a dejar ahora otro problema de tarea moral, nada más para que lo vayan pensando, ¿no? Porque luego estamos tan acostumbrados a ver estas cosas que siempre estamos trabajando con X, Y, Z, las variables, bueno, que siempre se ocupan en matemáticas, que cuando vemos otras variables, otras letras tal cual, o ya cuando vemos la aplicación, pues nos tendemos a perder un poquito, ¿no? Y 3 resistencias R1, R2 y R3. Sus unidades son ohms, ya saben. Se conectan en paralelo para obtener una resistencia equivalente R en ohms también. Se puede obtener bueno, como, que está bien como para que quede la reacción, como 1 entre R. Esto no sé, igual si lo vieron un poquito en física, porque luego si se llega a ver un poquito algo muy simple de circuitos, o a lo mejor en electrónica ya también. Entre para, digo, más que nada la demostración de esta ecuación. Pero bueno, si ustedes tienen 3 resistencias en paralelo y quieren obtener la resistencia equivalente, todas ellas en ohms, van a obtenerla de esta manera, ¿no? Entonces, determinar
Bueno, la parcial de R con respecto de R1. Y nada más aquí lo dejamos así, ¿no? Digo, se les podría dar valores a R1, R2, R3, ver cuánto es la resistencia total y cuál sería este cambio de R. Bueno, ya medio se lo dije, pero lo importante también a ustedes que vean, bueno, no les he dado toda la respuesta, pero que vayan pensando también esa parte, ¿no? ¿Qué me estaría dando esta ecuación? Digo, esta ecuación ya sé que me da. Pero ahora si yo les pido calcular esto, ¿qué es lo que les va a dar? ¿O para qué nos interesaría en algún caso, en algún momento, medir esa parcial de R, la resistencia equivalente, con respecto a la parcial de R1? Ya pensando en la aplicación, ¿no? Esto va a ser algo importante porque, digo, generalmente luego estamos tan acostumbrados a las X y Y que no se ve tanto. Y bueno, ahorita igual espero alcanzar a cubrirlo, pero una de las aplicaciones que creo que sí lo mencioné en algún momento de forma muy sencilla, que esto nos puede servir para determinar errores en física de mediciones indirectas. O, como ya sabemos en general también, la derivada nos va a dar razones de cambio. Entonces, a lo mejor quisiéramos obtener un error, en este caso, o una razón de cambio, así también como está escrito, ¿no? Digo, no quiero entrar más en detalles para que ustedes lo piensen, pero vean que también podríamos hacer esto con fenómenos ya que se pueden obtener, ¿no? Déjenme, bueno, voy a hacer esto pequeñito para estas imágenes, las voy a usar más al rato, nada más que las quise copiar para tenerlas aquí a la mano. Pero bueno, entonces, se los dejo hasta aquí. Nada más seguimos trabajando ahorita con derivadas de primer orden. Pero ya tendríamos que ver entonces si podemos derivar en una variable. También a lo mejor podemos derivar dos veces, ¿no? Derivadas de orden superior. O derivadas de segundo orden para... Derivadas de segundo orden, ¿no? Y entonces, como recuerdan, en Mate 1, pues si podemos, hacíamos la primera derivada con respecto de X y podíamos sacar una segunda derivada con respecto de X sin problema y una tercera y una cuarta y las que quisieran, ¿no? Independientemente de la interpretación que pudieran tener. Aquí se ve que vamos a tener más opciones. Nosotros podemos tener pues básicamente para funciones de dos variables, pues tenemos 4, ¿no? Lo voy a poner aquí para que sea más rápido. Ahí se ve que están las dos variables. 1. 4 parciales. Podríamos tener la parcial, 4 parciales segundas, ¿no? Entonces, podemos tener la parcial segunda de f con respecto de x. Podemos tener la parcial de f con respecto de y. Podemos tener también la parcial de f con respecto de x, con respecto de y. Y parcial de f con respecto de y, con respecto de x, ¿no? Esto también bueno, se tienen, como les había dicho, también las podemos encontrar así. Y se ve también sin ambigüedad cómo se hace el proceso, ¿no? O sea, se ve cómo se está aplicando. Acuérdense, son operadores. Y entonces esto, lo que estoy haciendo, por ejemplo, bueno, no, esa no me sirve. Por ejemplo, esta, se ve que estoy haciendo la parcial con respecto de x de la parcial de f con respecto de y, ¿no? Ahí están, en orden se pone, ¿no? Y no hay mucho problema. Entonces podemos tener todas estas derivadas, ¿no? Y como les decía, pues vamos a sacar unas derivadas de segundo orden. Bueno, iba a utilizar la que tenemos acá, pero esta está muy larga porque son cocientes, ¿no? A lo mejor podemos irnos por una función más sencilla, por ejemplo, obtener
parciales. Yo aquí ya le llamé parciales segundas, pero en realidad más comúnmente son parciales de segundo orden. Pero bueno, nada más es como les di el nombre ahorita, ¿no? Más comúnmente es de segundo orden. Pero le voy a seguir llamando así para que escriba rápido. Parciales segundas de, así algo muy sencillo, no sé, x cuadrada por y. Entonces, la parcial de f con respecto de x es igual. A ver, ¿cuánto me da eso? La parcial de f con respecto de y. Yo aquí lo voy a poner y ustedes me dicen si hay alguna duda, ¿no? Si le pongo nada más 2x por y, y si aquí le pongo x cuadrada, ¿a alguien le causa duda? Ya se ve claramente, ya no tengo que poner los operadores. Si alguien tiene duda de cómo llegué a eso, igual me dice y lo vuelvo a poner explícito todo, ¿no? Si no, pues ya. Lo puedo ahorrar y ya empezar más bien a las derivadas segundas, ¿no? Ahora, con respecto a ellas, ya puedo sacar la parcial segunda de f con respecto de x, que sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto de x, ¿no? Entonces voy a derivar esto de aquí y me va a quedar entonces 2y, ¿no? La derivada segunda de f de la función con respecto a y es igual a 0, ¿verdad? No tenemos nada que dependa de y, eso es una constante, entonces eso me da 0. Y ahora vamos a las cruzadas. La parcial segunda de f con respecto de y, con respecto de x. Las pongo en esta orden aquí, pensando en que ya tengo en esta línea. Primero la derivada con respecto de x y ya las tengo que derivar con respecto de f ahorita, ¿no? Entonces, ya tengo de y, ya tengo la derivada con respecto de x, derivamos con respecto de y, y me va a dar aquí 2x. Y esta de acá va a ser la parcial segunda de f con respecto de x de la derivada con respecto de y que ya tenía. Entonces, esta de acá, como estoy haciendo con respecto a x, me va a dar 2x. Y esto es lo que ya les había comentado, ¿no? Nada más aquí lo podemos ver en una forma muy simple. Es una función nada más sencilla para que no me tome mucho tiempo, pero ustedes lo podrían corroborar, por ejemplo, con esta, ¿no? A lo mejor si tienen dudas, pues podrían una de estas. Esta a lo mejor se ve que quedó más, no, esta quedó más cortita. Esta hicieran la parcial con respecto de x para ver que obtengan exactamente esto de acá arriba, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, entonces de aquí ya podemos establecer el teorema. De Clairaut o derivada mixta. Entonces, si f de xy y sus derivadas están definidas en una región abierta, pueden ser, por ejemplo, cuando estamos en una dimensión, que definíamos que una función podía existir en una región, en una acotada cerrado, pero las derivadas tenían que estar en una región abierta, pensando en los límites laterales. Pues aquí pedimos que estén definidas ahora, aquí era un intervalo, ahora necesitamos pedir toda una región, ¿no? Entonces, que estén definidas en una región abierta, que contiene al punto A, B. Entonces, f de xy, que puede estar evaluado en el punto A, B, es igual a yx, evaluado en el punto A, B. Y la demostración es muy similar a lo que hicimos ahorita, ¿no? Habría que hacerla de forma general, pero esto de aquí no es una demostración como tal. Aquí lo que hicimos es mostrar que se cumple.
pero la demostración es muy, muy similar, ¿no? Déjame lo dejo aquí para igual no tardarnos tanto. Y y alcanzar a ver otras cosas, ¿no? Porque, bueno, ahorita de la tarea lo que vi, todavía, bueno, ya por ejemplo, ya pueden sacar ustedes el 1, el 2, y ya le corregí la anotación, el 1, el 2, el 3. Ya con lo que vimos ayer y hoy, un poquito, ya pueden sacar el 4. Con lo que vimos el día de hoy, pueden sacar el 6. Y nos faltaría a lo mejor problemas como el 5. Faltaría el 5 y ahorita nos vamos para el 7, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, ya que tenemos definidas las derivadas totales, derivadas parciales y todo, en general se pueden plantear ecuaciones, que es lo que ustedes, bueno, los que vayan a llevar la materia, lo que ustedes van a estar resolviendo en Mate 4. De hecho, igual nada más para asustarlos. No, ese no es. Aquí nada más un problema de Mate 4 resuelto por... Si fijan, estas son... Aquí tengo x cuadrada por la parcial de y, pensando en que y depende de varias variables con respecto de x, más x, esta es la parcial segunda. Bueno, no importa. Aquí son el tipo de ecuaciones que van a estar resolviendo en Mate 4. Las igualamos a 0, ¿no? Esas van a ver que va a ser... Las de segundo orden van a ser el tema fundamental con el que van a trabajar. Tienen diferentes estilos, pero bueno, ese son el tipo de forma el que se resuelve, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo estas cosas que son, ¿no? Entonces podemos plantear ya con la existencia de las derivadas, las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Ya pensando en ecuación más que en una derivada como tal. Y aquí todavía, bueno, de hecho, aquí no estamos definiendo ningún concepto, nada más estamos viendo una aplicación. El concepto de derivadas es lo que definimos anteriormente. Y ahorita, ¿y qué hago con estas? ¿No? Entonces yo las podría, por ejemplo, en física, es común expresar las leyes como ecuaciones, ¿no? Parciales. Por ejemplo, yo podría poner la ecuación la parcial segunda de U, perdón. Bueno, es una U. Parcial segunda de U con respecto de X más la parcial segunda de U con respecto de Y. A ver si se ve más larga la colita. Y eso, por ejemplo, lo podría poner es igual a 0, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí yo estoy viendo, pensando, cómo está cambiando esta U. No sé qué sea esta U, pero cómo está cambiando cuando me muevo en X y cuando me muevo en Y, ¿no? Y viendo la segunda derivada, ¿no? Que ya medio tenemos una idea de que nos expresa esta segunda derivada, nada más que ahora, con parciales, ¿no? Con U expresado de X, Y, ¿no? Y lo que ustedes van a ver, les digo, en este curso de Mate 4, es cómo encontrar esta U. Yo ahorita, por ejemplo, nada más vamos a ver unas ciertas ecuaciones, les doy la U y verificamos que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, es lo que tienen que hacer en la problema 5, ¿no? Estamos dando cuánto vale Z, entonces ustedes nada más verifican que se cumpla esta ecuación que está ahí, ¿no? Esta en particular se conoce como la ecuación de Laplace. Y bueno, Laplace hizo en realidad un montón de cosas, que igual lo van a ver también hacia el final del curso de Mate 4, unas ciertas ecuaciones, ¿no? Las soluciones de esta ecuación
Son funciones armónicas. Armónicas, ¿no? Y nos pueden dar un montón de cosas. Esta ecuación en particular, por ejemplo, se utiliza para ver cómo va fluyendo el calor, cómo bueno, flujos en general, ¿no? El calor se puede ver como un flujo, entonces cómo se va desplazando. Yo caliento la punta de una barra, cómo se va a ir traspasando el calor hacia la otra punta, lo podemos representar con esta ecuación, o el flujo que lo tengo yo encaminado en una cierta región, igual cómo se va comportando, el potencial eléctrico y varias cosillas, ¿no? Por eso es la importancia, ¿no? Por ejemplo, veamos si U de X, Y igual a E a la X por seno de Y es solución. A ver si solución simplemente la sustituimos y vemos que se cumpla, ¿no? Entonces, para esto, obtengamos la parcial segunda de Y. Ay, perdón, ya por haberle puesto esa U así, déjenme la borro porque está, ¿no? Parcial de U con respecto de X. Entonces, esto es igual a la parcial con respecto de X de la primera derivada. ¿Cómo me queda la derivada con respecto de X de esta función? Entonces, igual, ¿no? Sería el primero por la derivada del segundo, la derivada con respecto de X de seno de Y es 0, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces, la derivada de E a la X, esa es una buena pregunta que creo que no la he hecho en este semestre para ustedes. ¿Cuál es la derivada de E a la X? Igual E a la X, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, nada más era como verificando. Entonces me queda E a la X seno de Y. Y esto, pues ya se ve, ¿no? Que la primera derivada me dio lo mismo, la segunda derivada me va a volver a dar lo mismo. E a la X seno de Y. Y ahora sacamos la otra, aquí para que la podamos comparar. Entonces lo mismo. El primero por la derivada, nada más que ahora sí ese segundo sí lo puedo derivar. Más el segundo por la derivada del primero, que este es como uno de los chistes, ¿no? Supongo que se han visto esos memes, ¿no? Que llega la derivada de X para derivar a E a la X y ya saben que no le hace nada. Entonces la única forma de hacer que se desaparezca es la derivada de Y. La derivada con respecto de Y de E a la X, eso va a ser 0, ¿no? Pero bueno, no sé si hayan visto por ahí esos memes matemáticos que por ahí existen. Entonces me va a quedar el primero por la derivada del segundo, que la derivada de seno es coseno. Entonces me va a quedar E a la X coseno de Y. Y la derivada de eso, entonces ahora me va a quedar menos E a la X seno de Y, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo sumo estas dos, me va a dar un 0. Entonces, sí son soluciones, ¿no? Y ustedes, si tienen tiempo, igual grafiquen esta función E a la X seno de Y para que vean cuál es su comportamiento y un poquito les da la idea de por qué se les llama funciones armónicas, ¿no? Porque siguen oscilando de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Digo, nada más ahorita muy, muy simple, nada, básicamente que conozcan estas funciones, que existen estas ecuaciones, que se puede trabajar con ellas y que la solución de ellas, pues son ecuaciones como la U que les pongo aquí, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendrían que ver, ¿no? Entonces, ahora, muy rápidamente, rápidamente pensando en que quiero llegar más al tema principal que me interesa, que es el de regla de la cadena, que básicamente esas imágenes las voy a utilizar para regla de la cadena, pero para poder demostrar de dónde sale la regla de la cadena para funciones de varias variables, necesito definir primero la de diferenciabilidad. Aquí, bueno, como ya me comentaba, ustedes no vieron el concepto, que ya vieron que es sencillo en realidad, pero el concepto como tal de diferencial. Yo siento que es importante tener bien claro este concepto de diferencial porque nos ayuda cuando estamos haciendo los cambios, por ejemplo, cuando hacíamos el cambio para sacar las derivadas de las funciones paramétricas,
pues básicamente utilizamos el diferencial, ¿no? Para ver la longitud de arco y eso, cuando hicimos el cambio, lo utilizamos, ¿no? Y para entender exactamente también qué está sucediendo con el operador de integración, porque tenemos ese dx o dy, lo que sea, ese diferencial de dónde sale y cómo está relacionado con las derivadas, ¿no? Pero bueno, ya lo platicamos ahorita, bueno, en algún momento nosotros muy tranquilamente, bueno, muy de forma informal, porque no nos daba mucho tiempo, pero de aquí lo voy a retomar, lo voy a definir para dos variables por lo menos, y y de ahí nos agarramos, ¿no? Entonces déjame pongo sí. No me acuerdo si también les pregunté si vieron, por ejemplo, cuando después generalmente lo que se ve las derivadas, se tiende a ver luego un teorema de Taylor, la serie de Taylor. ¿Sí vieron la serie de Taylor? No me acuerdo si ya se los pregunté, pero si no lo vuelvo a preguntar. La serie de Taylor lo que les dice es que es una aproximación. Lo que habrán visto, que ya sí se llegamos a comentar, es que, por ejemplo, para una función cualquiera, en un cierto punto, a lo mejor yo la puedo aproximar con una función lineal. Por ejemplo, le pongo una línea recta y la aproximo, ¿no? A lo mejor para estos puntos ya no se parece tanto, pero en un intervalo muy pegadito a este punto, sí, sí es una buena aproximación. Si yo quisiera mejorar la aproximación, bueno, entonces una línea recta no me conviene. A lo mejor yo puedo poner una parábola, ¿no? Entonces aquí, déjenme, bueno, medio la dibujo. Entonces a lo mejor esto, igual en una región un poco cercana al punto, se ve que es una mejor aproximación y así me puedo seguir yendo. En lugar de acercar una parábola, quiero mejorarlo, le puedo acercar una cúbica y así me puedo ir, ¿no? Y puedo poner tantos términos como yo quiera para ir mejorando la aproximación. Si queremos ver esas aproximaciones, ¿de dónde salen? Salen de la serie de Taylor, y la serie de Taylor está relacionada con las derivadas, ¿no? Échenle un ojo ahí si tienen tiempo, ¿no? Porque eso también bueno, he estado diciendo hoy muchas referencias a Mate 4, pero eso también lo vamos a utilizar para ver las soluciones a través de series. Una de las soluciones que se utiliza es la serie de Taylor, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Yo quiero ahora utilizar una aproximación para estas superficies que estoy viendo, ¿no? Y entonces, como yo, aquí déjenmelo, bueno, voy a borrar esto, que nada más fue medio informal. Una aproximación a una superficie z igual a f x, y está dada esta es delta de z es igual a la parcial de la función con respecto de x evaluada en x0 y es 0, que está multiplicando a delta de x más la parcial con respecto de y de x0, y es 0, se evalúa en el punto, delta de y obviamente como es una aproximación le tenemos que juntar un error. Entonces tendrá un error en x y un error bueno, es en realidad delta de x, un error en delta de y, ¿no? Entonces, se fijan, bueno, imagínenselo, ¿no? Yo tengo mi superficie acá y le asigno un plano. Y esto de aquí, en realidad, me estaría dando la ecuación de un plano. Si se fijan, esto que tengo el delta de x, esto lo puedo ver como x menos x0. Y yo tendría entonces que eso va a ser interesante. Digo, ahorita lo voy a dejar así nada más, pero lo vamos a retomar después. Esto de aquí que me estaba dando, ¿se acuerdan qué es lo que habíamos visto que este coeficiente era? Era el vector normal a la superficie. Y entonces lo que vemos es que el vector normal a la superficie está dado por las parciales de x y la parcial de y. Está bastante interesante porque de entrada nosotros habíamos dicho que era un vector tangente a la superficie, ¿se acuerdan? Cuando sacamos ayer
bueno, la definición como tal de derivada parcial. Y entonces ahora en algún momento algo pasó que ahora yo lo estoy trabajando con esta aproximación al plano como vectores perpendiculares. Entonces, bueno, eso lo tenemos que checar, pero nada más como para que lo vean, ahí se los dejo. Entonces, esta es una aproximación que puedo hacer, ¿no? Ahora con un plano en lugar de una recta, porque estoy ya trabajando con superficies, ¿no? Y entonces podemos trabajar con ella, ¿no? Aquí igual podría poner la definición, bueno, el teorema y todo eso que me puede dar una aproximación, pero lo voy a dejar aquí nada más porque con esto me va a servir de base, como les decía, para hacer la demostración. Igual les compartí ahí también en el Classroom bueno, un material, ahorita se me fue el nombre como lo llamé, para que vean la demostración de esto, ¿no? Digo, más que nada, para que no se quede la duda y vean que viene todo bien fundamentado y todo, ¿no? Entonces, nada más déjenme, pongo aquí la diferenciabilidad así y pongo algo muy rápido de regla de la cadena para no hacer la clase tan larga. Ya sé que que vienen de un examen, sé que es difícil siempre venir a la siguiente clase del examen, pero bueno, déjenme nada más, me tomo 10 minutos más para definir esto, primera parte de regla de la cadena y ya el próximo, bueno, no sé, no sé si el lunes pues, tengo que hablar con Dolores a ver si el lunes sí vamos a tener clase, porque me dijo que había pedido ya el Instituto de Geofísica, pero quiero preguntarle si desde el lunes mismo. Pero bueno, si no, en la siguiente clase terminamos, ¿no? El día que sea, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a ver regla de la cadena, pero ahora pensando en que X y Y dependen de otra variable. Regla de la cadena, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros sí tenemos, aquí nada más como recordatorio otra vez, ¿no? Si tenemos que tengo una función W, por ejemplo, igual a f de x con x igual, por ejemplo, a g de t, entonces W es una función derivable en t, o con respecto de t, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo escribir la derivada de W con respecto de t. Y esto se puede ver como la derivada de W con respecto de t es igual a la derivada de W con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, ¿no? Eso es tal cual como lo vieron ustedes en la regla de la cadena, ¿no? Ya tienen muchas formas. Ahora, para dos variables es similar. Tenemos f de x, y con x que depende de t y que depende de t. Entonces, vamos a poner teorema. Digo, ya para que quede eso bien. Sí bien formal, ¿no? Porque esto sí es algo que nos interesa, ¿no? Si W es igual a f de x, y, bueno, con x de t y de t, lo había puesto aquí. Entonces, aquí es algo importante, ¿no? Que ahorita lo comenté, lo voy a escribir y ahorita lo comento. La derivada con respecto de t es igual a la parcial de f con respecto de x, evaluada en x de t, y de t, por la derivada de x, déjenme lo pongo así nada más para que sea más rápido,
con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y, evaluada en x de t, y de t, por y, por la derivada de y con respecto de t, ¿no? Otra forma de verlo que a lo mejor es más cómodo, la derivada de w con respecto de t es igual a la parcial de f con respecto de x por la derivada de x con respecto de t más la parcial de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Y aquí, si se fijan, este es lo que quería comentarles, ¿no? Si se fijan, aquí yo tengo una derivada total, porque yo ya estoy, si ya ven cómo se podía hacer cuando hacíamos en la regla de la cadena en una dimensión, ¿no? Podíamos nosotros, lo que era nuestra variable x, sustituir su valor y lo derivamos con respecto de t, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, ya w solamente depende de t. Como nada más tengo una variable en ese caso, esta es una derivada total. Esta de aquí también es una derivada total porque x solamente depende de t, lo mismo de y, como lo tenemos acá. Sin embargo, estas de aquí sí las tengo que denotar con parcial, porque depende de x la función y depende de y. Entonces, nada más como para tenerlo bien claro. Solo es notación si quieren, porque operativamente no va a cambiar nada como lo hagan ustedes. Pero tener bien claro eso, ¿no? Cuando se tengan que tener derivadas parciales, poner parciales, y cuando se tengan derivadas totales, poner derivadas totales, ¿no? Porque es lo que, pues por formalismo, ¿no? Simple formalismo matemático es lo que se va a hacer, ¿no? Si queremos hacer la demostración, digo ya para no hacerla tan tardada, si se fijan aquí, de esta diferencial que tengo aquí, yo podría todo dividirlo, como estoy trabajando con diferenciales aquí, estas diferenciales yo todavía las podría dividir, es un diferencial, es un numerito. Entonces podría poner el delta de x delta de z entre delta de t, todo esto dividido delta de x entre delta de t y así dividir todo entre delta de t y luego aplicar el límite. Si aplico el límite de delta de z entre delta de t, esto me va a quedar la d, ¿no? La cambiamos de esta d mayúscula a una d minúscula. Es tal cual, ¿no? Y entonces, yo lo voy a poner muy rápido para alcanzar a hacer un problema y ya lo dejamos ahí, ¿no? La demostración. Ahí estoy. Ir de la aproximación. Por planos. Entonces, yo voy a tener que delta, bueno, voy a cambiar a W porque aquí utilicé esa anotación. Delta de W es igual a la parcial de W con respecto de X, delta de X, más la parcial de W con respecto de Y, delta de Y, más sus correspondientes errores, ¿no? Y. Lo voy encima aquí para igual escribirlo rápido. Entonces, esto lo podría... De hecho, esto lo voy a dejar ya aquí para ahorita practicarlo. Esto lo podría dividir, perdón. Podría dividir y me quedaría delta W entre delta de X como delta de T, perdón. Igual a la parcial W con respecto de X, delta de X entre delta de T, más la parcial de W con respecto de Y, por delta de Y, delta de T, más esto de acá, ¿no?
Y aquí es donde se aplica el límite. Ya no lo voy a escribir lo del límite para no tardarlos mucho más aquí, que puedan irse a descansar un poquito antes de la siguiente clase. Pero se ve, ¿no? Si yo aquí aplico el límite en el siguiente paso, esto de aquí me va a cambiar a un dw en dt. Así es como lo definieron en su momento. Entonces, es la derivada, la parcial me va a quedar igual, esto va a ser una derivada, esto va a ser una derivada, y obviamente, como estoy aproximándome, tiendo al punto ese donde hice yo la aproximación, este error tiende a 0, lo mismo que este error, ¿no? Entonces, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y nada más me queda entonces esta parte de aquí, que es lo que tengo acá. Entonces, de ahí se puede ver, ¿no? Y otra forma de verlo es como el árbol, diagrama de árbol que se pone acá, ¿no? Que es común utilizarlo, ¿no? Entonces, yo tengo una variable dependiente que depende de X y Y. Tengo mi variable independiente real, que sería T. Y voy a tener unas variables intermedias que me está diciendo cómo depende F de X y de Y. Y se fijan, o si recuerdan también de cómo lo vieron para una variable, lo que voy a ver o lo que estoy relacionando son tasas de cambio. Por ejemplo, yo quiero ver cómo está cambiando la función F con respecto al cambio de T. O cómo va cambiando, cómo va variando T, ¿no? Entonces, lo que tendría que ver es cómo cambia X con respecto de T y cómo cambia Y con respecto de T. Y esos cambios relacionarlos con el cambio que van a tener con W. Entonces, es lo que se, como se puede interpretar, ¿no? Voy a escribir aquí el siguiente problema, que es para, digo, ya nada más para aprovechar la figurita que tengo aquí. No lo vamos a resolver hoy para no hacerlo tan correteada la clase. Y porque esto sí, además, es importante que quede claro. Pero bueno, espero que más o menos haya quedado claro esta, bueno, ya saben, que una cosa que aquí lo que me preocupa mucho es que se quede claro que todo está bien fundamentado y todo se puede demostrar, ¿no? A lo mejor no lo hacemos con mucho detalle muchas veces por el tiempo, pero que se vea que sí tiene esta ecuación a la que llegamos, que sí es forma de demostrar y que todo tiene sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte la interpretación, que también es algo muy importante, ¿no? Pero entonces, déjenme que también es algo que a lo mejor va a ayudar mucho, es poner este ejemplo, les digo, nada más lo escribo y ya lo resolvemos la próxima clase. Entonces, obtengan la derivada de W igual a XY. Y si quieren grafiquen esto, les va a tener una gráfica como esta rosita que se ve ahí. Con respecto a T, a lo largo, la trayectoria X igual a coseno de T. Se ve entonces que W es función de X y de Y, y en este caso X es función de T. Y Y es igual a seno de T, ¿no? También en este caso Y es función de T, ¿no? Y ahora nada más, ¿cuánto vale? En T igual a pi medios. Se fijan entonces, yo tengo la superficie definida de esta manera, que es esta gráfica roja que aparece ahí, ¿no? Por otro lado, tengo una trayectoria definida. Entonces, lo que estamos viendo aquí, espero que se alcance a ver en la figura, yo nada más me voy a mover por la trayectoria. Entonces, por ejemplo, en algún punto se ve como que la función subió, que es lo que estoy viendo aquí, en este pedacito que aquí, de repente la función subió. Aquí la función baja, por eso es que puedo ver la línea completamente sin puntos. Y aquí vuelve a subir, por eso es que me pone en la figura la trayectoria punteada porque quedó por abajo, ¿no? Entonces, yo cuando me estoy moviendo esta trayectoria quiero ver cómo se está comportando la función. No me interesa en otro punto, nada más al moverme en esa trayectoria, como vaya variando t. Entonces, por ejemplo, en t igual a 1/2, bueno, habría que ver en la figura, pero a lo mejor me va a decir que va a subir la función o que está incrementándose o que está decrementándose, ¿no? Dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero es lo que me va a interesar. Y entonces, se fijan, es una forma de analizar las superficies nada más en determinadas trayectorias específicas, ¿no? Si la función es creciente, decreciente, si no se mueve, si permanece constante, tipo de cosas, ¿no? Es como se puede interpretar, ¿no? Nos falta
otra regla de la cadena, porque aparte, si se fijan, podríamos tener, siguiendo por esta misma línea de pensamiento, que ahora X dependa de dos variables, lo mismo, y Y que también depende de dos variables, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo trabajamos con ellas, ¿no? Pero bueno, ya era aquí un panorama así muy, muy rápido, que por ejemplo con esto, lo que vimos, nada más aplicando esta ecuación, sin ver ahorita lo demás, ustedes pueden resolver el problema 7, que si se fijan, X depende de T nada más, Y depende de T y Z depende de T. No depende de ninguna otra variable. Pero es bueno que veamos cuando depende de más variables, ¿no? Entonces, la siguiente clase, checamos este problema, lo terminamos nada más para que vean más específicamente cómo se resolvería el problema 7 de la tarea. Vemos para más variables y ya nos empezamos a ver, ya que tengamos estas trayectorias que estuvimos viendo ahorita, cómo podemos ver trayectorias más complejas o en determinadas direcciones, ¿no? Que es lo que nos va a interesar como la derivada direccional. Y con eso ya también podemos definir el concepto de gradiente. Y ya, ahora sí, ya estamos llegando al final de este curso. Pero bueno, si no tienen, digo, para ya no hacerlos esperar más, que puedan irse a descansar un poco del examen y de esta clase. Si no tienen dudas de lo que vimos, estuvo un poco correteado de nuevo, pero si no tienen dudas de nada de lo que vimos, nos vemos mañana, ahora que lo pienso. Sí, profe, nos vemos mañana. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profesor. Que tenga un bonito día. Hasta mañana. Gracias, igualmente, hasta mañana. Gracias, profe. De nada, hasta luego.